Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Molina García, soy alumna del Instituto Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Tijuana en la Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan Morales. El tema es Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Vamos a ver algunas definiciones del primer tema de la segunda unidad, que es medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad de rango es la medida de tendencia central que construye el valor que se encuentra a la mitad, entre la puntuación más alta y la más baja. Es el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre los dos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la medida de tendencia central y dice así: una empresa de manufactura, productos médicos, requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio, 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Para este ejercicio vamos a usar el Minitab. Ya tenemos aquí los datos y vamos a irnos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a esperar a que nos abra. Y como el ejercicio pide lo que es la media y la mediana de las muestras recolectadas, vamos a sacar estas gráficas y vamos a ver. Aquí vamos a seleccionar el diámetro. En estadísticas vamos a ponerle varianza. Ya nos trae por default seleccionado la media, la desviación estándar, la mediana, podemos seleccionar la moda y rango. Vamos a ponerle rango, entonces le ponemos aceptar y aceptar y nos va a arrojar aquí la información. Tenemos una media de 0.806 de 80 a 613. Tenemos el error estándar de la media de 0.000107, la desviación estándar de 0.00239, una varianza de 0.000006, un mínimo del 0.79875, el cuadril 1, la mediana, el cuadril 3. Aquí tenemos el máximo, el rango. El cuadril 1 y el cuadril 3 son las cantidades que es la mitad de la mediana y el mínimo. Y acá tenemos el cuadril 3, es la mitad de la mediana y el máximo. Y así podemos tener nuestros datos como nos lo pide. Aquí está. Aquí lo tenemos. Vamos a... Aquí no agregamos varianza, entonces acá ya no va a arrojar. Vamos a ver la otra forma de sacar lo que es con esta gráfica. Nos vamos a Minitab, le ponemos estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos el diámetro y ya nos da un nivel de confianza de 95.0 y así lo vamos a dejar. Entonces ya nos va a arrojar. Aquí tenemos nuestra gráfica
Aquí tenemos la campana de Gauss y aquí tenemos todos nuestros datos. Igual viene aquí el valor, que es de 0.477, una media, nos da la misma información que tenemos acá, pero aquí con la gráfica, la media, la desviación estándar, la varianza, asimetría, kurtosis, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y aquí tenemos los intervalos de confianza de la mediana, de la media y la mediana. Y así queda nuestra gráfica de las medidas de tendencia central en cuanto a las sondas Foley. Y vamos a continuar. Tenemos que resolver el siguiente ejercicio, que nos pide una empresa. Vamos a cerrar porque ya lo vamos a ocupar, y vamos a abrir esto. Una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras de cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Aquí tenemos ya nuestros datos, los abrimos, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, y aquí vamos a seleccionar diámetro, estadísticas, vamos a la varianza, no, vamos a poner rango, vamos a seleccionar la varianza y la moda, y le vamos a poner aceptar y aceptar, y aquí vamos a tener nuestras respuestas. Tenemos la media, que es la que nos pide, de 6.2496. Tenemos un error estándar en la media de 0.000377, una desviación estándar de 0.00421. Tenemos el mínimo, el cuadril 1, la mediana es de 6.2496. Tenemos el cuadril 3 y el máximo. Y aquí tenemos el rango también. Entonces, como lo vamos a hacer como el anterior ejercicio, vamos a sacar las dos formas de cómo hacerlo, que va a ser con la otra gráfica. Vamos a militar, ponemos estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, igual seleccionamos diámetro, y aquí en el nivel de confianza pues ya viene seleccionado, nos lo proporciona, que es el 95, y vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos nuestra gráfica con la mediana, la media y la mediana en los intervalos de confianza del 95%. Aquí vemos que la campana de Gauss está un poco arriba y acá ya baja, está un poquito más abajo. Y de este lado tenemos nuestra información sobre la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil. Y así es como quedaría nuestra gráfica. Vamos a continuar. Nos dice que tenemos el tema 3.3, las medidas de variación, y vamos a mencionar algunas definiciones. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadísticas. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la medida. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Ejemplo de emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango de la desviación estándar y la varianza.
Vamos a abrir Minitab. Ahí vamos a tener nuestros datos ya. Aquí los tenemos. Y vamos a sacar la desviación estándar y la varianza. Ok, tenemos aquí el ejemplo de emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Como ya les había mencionado, aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos a ir a Minitab y vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, y aquí vamos a seleccionar toneladas de CO2 al año. Vamos a poner estadísticas, nos pide la varianza, el rango y los demás ya están seleccionados, la media, la desviación estándar, la mediana, tercer cuartil. Vamos a poner aceptar. En gráficas podemos seleccionar todos los datos que nos los muestra, un histograma de datos con curva, gráficas de valores individuales, gráfica de caja de datos. Vamos a dar a aceptar y aceptar y nos va a arrojar todas las gráficas. Vamos a ver primero aquí tenemos nuestros datos. Nos está pidiendo el problema el rango, la desviación estándar y la varianza. Tenemos aquí desviación estándar, el rango y la varianza. Aquí la tenemos. También nos arroja la media, que es de 9.071, error estándar en la media, la desviación estándar de 1.312, una varianza de 1.721, un rango de 6.931. Ese rango tiene su máximo y su mínimo, y es la mitad, el máximo menos el mínimo es 6.931. Tenemos también el cuadril 1, la mediana, y el cuadril 3. Vamos a revisar las gráficas. Tenemos la gráfica de caja de toneladas de CO2 al año. Seleccionamos aquí y nos da los mismos datos, la mediana, el cuadril 3, el rango intercuadril, los bigotes, y tenemos n igual a 125. Acá tenemos el símbolo de valor atípico, que es la fila 119, toneladas al año de CO2 de 12.892, y aquí el símbolo de valor atípico en la fila 90, toneladas de 12.732. Vamos a revisar las demás gráficas. Tenemos aquí la gráfica de puntos, aquí están todos los datos, los 500. Aquí tenemos seleccionamos cada puntito y nos va a dar los datos. Tenemos también histograma con curva normal de toneladas de CO2 al año. Aquí podemos ver la campana de Gauss, que está un poco más elevada de este lado que de este lado. Tenemos los datos, la media, la desviación estándar, y tenemos una n de 125. Esta es más simple, no trae la campana de Gauss, pero es igual que las otras. Tenemos otra forma también de sacarla, que nos vamos a ir a estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos toneladas de CO2 al año y tenemos un nivel de confianza que por default nos los da de 95.0. Vamos a dar a aceptar y aquí tenemos nuestro informe de resumen de toneladas de CO2 al año, nuestra campana de Gauss y nuestros datos, y aquí están. Tenemos una media de 9.0715, la desviación estándar, la varianza, asimetría, cursitosis, mínimo, el primer cuadril, mediana, el tercer cuadril. Y tenemos un intervalo de confianza del 95% para la media, intervalo de confianza del 95% para la mediana y un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Aquí tenemos que es de 9.07 149, una estimación en el intervalo 8.83926 y 9.30371. Aquí tenemos la de la mediana,
Y esas son las dos formas de sacar nuestra animación de lo que nos pide el rango de desviación y variación estándar. Aquí las tenemos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es años para obtener el título de licenciatura. Dice así: a continuación se presenta el tiempo en años que le toma una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según los datos del US National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la variación estándar y la varianza. Va a ser lo mismo que hicimos. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a abrirlos. Nos vamos a ir a Minitab. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro ejercicio. Aquí tenemos nuestros datos, número de estudiantes y el tiempo en años. Vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos tiempo en años, primero vamos a ver estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos aquí a seleccionar tiempo en años. En estadísticas vamos a seleccionar varianza y rango, porque recuerden que ya tenemos seleccionados por default la media, la desviación estándar y la mediana. Vamos a darle a aceptar. En gráficas vamos a seleccionar todos los datos para que nos arroje todas las gráficas que están disponibles y aceptar otra vez. Y aquí nos da nuestro histograma en curva normal de tiempo en años, la gráfica de valores individuales y la gráfica de caja en tiempo en años. Vamos a ver además del histograma también. Tenemos aquí lo que nos pide, la desviación estándar. Nos está pidiendo el ejercicio que obtengamos el rango, la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver, el rango es de 4. Recuerden que el rango es el mínimo menos el máximo, o el máximo menos el mínimo. Nos da un rango de 4. Tenemos una desviación estándar de 1.050. Nuestra varianza es de 1.103. Tenemos el mínimo, la mediana de 5. Tenemos el cuadril tercero, el cuadril 3 y el cuadril 1. Y tenemos un error en error estándar de la media de 0.192 y una media de 5. Vamos a ver las gráficas. Aquí tenemos la gráfica de caja, tiempo en años, y aquí nos dice que el cuadril 1 es de 4, la mediana de 5, el cuadril 3, el rango intercuadril, los bigotes, y tenemos una N de 30. Acá tenemos el símbolo del valor atípico, la fila 18, tiempo en años son 8. Vamos a revisar las otras gráficas. Aquí tenemos la gráfica de puntos, es diferente a la demás, pero seleccionamos cada puntito y nos va a dar nuestros datos. Tenemos también el histograma con curva normal. Aquí tenemos la campana de Gauss, tenemos la media, la desviación estándar, y tenemos también el histograma sin curva, aquí el simple, aquí lo tenemos. La otra forma de sacarlo, vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos tiempo en años y no tenemos un nivel de confianza de 95%. Lo podemos cambiar siempre y cuando el problema lo requiera, si no, no es necesario, lo dejamos así. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro informe de resumen de tiempo en años. Aquí está nuestra gráfica con nuestra campana de Gauss. Tenemos los intervalos de confianza en un 95% de la mediana y la media. Aquí está el intervalo de confianza, estimación 5, intervalo 4, 5. Tenemos la media, desviación estándar, tenemos todos los datos que nos arrojó acá, pero con nuestra gráfica. Vamos a volver al ejercicio. Entonces así resolvemos Aquí están nuestros datos. Vamos a pasar ahora al tema 3.4, medidas de posición relativa y gráficas de caja. Vamos a mencionar algunas definiciones y dice aquí que tenemos
la puntuación Z. Una puntuación Z o un valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2, así sucesivamente hasta P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores de cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales con aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. Q1, primer cuartil, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. Q2, el segundo cuartil, igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El Q3, cuadril tercero, separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil Q1, la mediana, o el segundo cuartil Q2, el tercer cuartil, que es el Q3, y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil Q1, la mediana. Vamos a pasar al otro. Tenemos aquí un ejemplo de pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Nos dice el ejercicio: utiliza la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Tenemos aquí nuestros datos. Vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir Minitab. Ok, ya que abrimos Minitab, vamos aquí tenemos nuestros datos. Vamos a ir a estadísticas, a gráficas, perdón. Vamos a seleccionar gráfica de cajas y aquí, como tenemos dos datos que vamos a comparar, vamos a seleccionar la de Y1 y Y2. Aquí vamos a seleccionar los dos, peso de Coca-Cola regular y peso de Pepsi regular. Vamos a las escalas, no le vamos a mover nada. En etiquetas vamos a poner lo que nos está pidiendo, que es pesos de Coca-Cola regular versus Pepsi regular en libras. Vamos a ponerlo peso de Coca-Cola regular versus Pepsi regular versus peso de Pepsi regular. Vamos a dar en aceptar, mostrar datos. No vamos a que sea la gráfica simple. Entonces le vamos a poner a aceptar y nos va a arrojar nuestra gráfica de cajas. Aquí la tenemos. Acá tenemos una variable,
En el peso de la Coca-Cola regular, símbolo de valor atípico, la fila 13. Y símbolo de valor atípico en la fila 17. Y aquí tenemos nuestras variables del peso de la Coca-Cola regular con un cuadril 1 de 0.814475, una mediana de 0.8171, un cuadril 3 de 0.821, un rango intercuadril de 0.006525. Tenemos los bigotes en 0.8062 y 0.8295 y tenemos una N de 36. Revisamos la otra, vemos que esta caja es un poquito más grandecita que esta está a la mitad prácticamente. Aquí tenemos el peso de la Pepsi regular en el cuadril 1 de 0.8211, tenemos una mediana de 0.8233, el cuadril 3 de 0.826 y el rango intercuadril de 0.0049. Aquí tenemos los bigotes en 0.800. Vamos a seleccionar 0.8139 y 0.8319. Y tenemos la N en 36. Aquí tenemos. Hay otra forma también de poner la gráfica. Vamos a poner la gráfica de cajas. Igual. Ya tenemos seleccionado nuestras etiquetas, todo. Mostrar datos. Vamos a seleccionar el dato del cuadril de intervalo de confianza, a la caja de rango, el símbolo de la mediana y el símbolo de la media. Y vamos a darle a aceptar. Y aceptar. Y nos va a arrojar aquí nuestra gráfica de cajas. Entonces tenemos aquí nuestras cajas con la información que seleccionamos aquí y nos va a dar el 95% del intervalo de confianza para la mediana, una estimación del 0.8171 en los intervalos, y seleccionamos acá. Aquí tenemos la mínima de 0.7901, la mediana de 0.8171, la máxima de 0.8295 y el rango de 0.0394. Acá tenemos la mínima de 0.8139, la mediana de 0.8233, una máxima de 0.8401 y el rango de 0.0262. Y así tenemos nuestra gráfica de caja. Ya con esto resolvimos el ejercicio que nos pide aquí. Aquí la tenemos. Vamos al siguiente ejercicio que nos pide, que nos dice es las calificaciones de crédito en el FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construya una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Vamos a irnos a Minitab, vamos a cerrar la anterior. Aquí tenemos nuestros datos y vamos a abrir. Como este es un problema que no pide comparación, vamos a seleccionar la gráfica sencilla. Nos vamos a ir a gráfica de caja. Vamos a seleccionar la caja simple y calificación del FICO, que es lo que nos piden. En escala no vamos a mover nada. En etiquetas le vamos a poner calificación de FICO. Aceptar y aceptar. Y nos va a arrojar nuestra gráfica de caja.
con un cuadril 1 de 690.62, una mediana de 751.798, un cuadril 3 de 852.342, el rango intercuadril, los bigotes, y tenemos una N en 30. Vamos a irnos nuevamente a gráfica de caja, elegimos la simple y vamos a ponerle en mostrar datos, cuadro, intervalo de confianza a la mediana, caja de rango, vamos a el símbolo de mediana y el símbolo de la media, le damos a aceptar y aceptar, y nos va a arrojar nuestra calificación de FICO en USA con los cinco primeros. Aquí tenemos la mínima de 568, la mediana de 751.798, una máxima de 986 y un rango de 417.472. Y así es como obtenemos nuestra calificación de FICO en USA. Vamos a... aquí la tenemos nuestra gráfica. Esto es en las medidas de posición relativa y gráfica de cajas. Vamos a pasar al tema 4.2, que son los conceptos básicos de probabilidad. Tenemos algunas definiciones que vamos a mencionar. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los elementos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Entonces, tenemos aquí la notación de probabilidades. P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos específicos. P por A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Hay tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. La aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. 2. El método clásico de la probabilidad, que requiere resultados igualmente probables. Y 3. Probabilidades subjetivas. La aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas dice que tenemos que realizar u observar un procedimiento y contar el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, P por A se estima de la siguiente forma. P por A es igual a número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Tenemos la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo de la probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Nos pide calcular la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según los datos del Statistics Abstract of the United States. 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. P para el accidente igual a número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles, que nos quedaría así. La P igual a 6.511.100 sobre 135.670.000 nos da un total de 0.048. Para esto vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a ver si esto es real. 6.511.100 sobre, entre 135.670.000 tenemos
tenemos que recorrer 3 ceros. El punto 3 nos da un total de 0.0447, pero vamos a redondearlo y nos da un total de 0.048. No es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente y ausencia de accidente, no son igualmente probables. Tenemos el método 2, que es el método clásico de la probabilidad. Este requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de los eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces tenemos P por A igual a número de formas en que puede ocurrir A sobre número de eventos simples diferentes es igual a S sobre N. Y tenemos aquí un ejemplo de la probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Tenemos aquí que 60 C6 es igual a 500, a 50.063.860. Y P por A es igual a 1, que es 1 entre los 60, entre nuestro resultado que tenemos acá, nos da un total de 0.00000002. Entonces esta es nuestra probabilidad de poder ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Aquí están nuestros 6 números de 60 y el 1 entre esos 6 números de 60. Probabilidades. Ok, vamos a hacer esto en la calculadora. Bueno, es simple. Entonces vamos a ponemos a 1 entre aquí tenemos que vamos a recorrer nuestro puntito 8 números. Eso nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nos da un valor de 0.0000001.99. Esto lo vamos a redondear y es este resultado que tenemos aquí abajo. Entonces ya vimos que sí es. Vamos a pasar al siguiente, que es el número 3, probabilidades subjetivas. P por A, la probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Esto quiere decir que la probabilidad subjetiva, tenemos aquí una probabilidad de que el astronauta sobreviva en una nave espacial. Este ejemplo lo vamos a resolver y dice: estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una base espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Y aquí tenemos. Vamos al ejemplo de resolver el siguiente ejercicio de este tema, que es el 4.2, conceptos básicos de probabilidad, y nos dice el ejercicio género de los hijos. Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. A, que haya exactamente una niña, B, que haya exactamente 2 niñas, o C, que todos sean niñas. Tenemos aquí nuestro cuadro y vamos a determinar A,
que haya exactamente una niña. Vamos a buscar, aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces 3 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son nuestros datos en total. Vamos a 3 entre 8. 3 entre 8 nos da 3.375. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da 37.5% de que haya exactamente una niña. Vamos a revisar el otro, que haya exactamente dos niñas. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Es lo mismo que en el otro, 3 entre 8 nos da 0.375. Si lo multiplicamos por 100, nuestro porcentaje es de 37.5%. Que todos sean niñas. Aquí tenemos solamente una posibilidad de que todos sean niñas. Entonces es 1 entre 8 nos da 0.125, que esto al multiplicarlo por 100 nos da un porcentaje de 12.5%. Entonces aquí están nuestras respuestas sobre esto. Vamos al siguiente, 4.3, la regla de la suma. Tenemos la notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. P por A o B es igual a P por A más P por B menos P, A y B. O P, A unión B. Ok, tenemos que P es por A unión B es igual a P por A más P por B menos P, A intersección B. Y aquí tenemos la explicación para esto. Es P, A o B o P, A unión B igual a P. En un solo ensayo ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. La P por A denota la probabilidad de que A ocurra y P por B denota la probabilidad de que B ocurra. P por A y B o P, A intersección B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Perdón. Tenemos la regla intuitiva de la suma. Para obtener P por A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera cada resultado se cuente solo una vez. P por A o B es igual a esa suma. Divide entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, P por A o B o P por A y P por B. Tenemos un área total de 1 y aquí tenemos los dos eventos por separados que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Tenemos aquí unas definiciones. El complemento de un evento A el complemento de un evento A denotado con A consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra y para eso tenemos la regla de la suma para eventos complementarios disjuntos, que es P por A o P por A más P por A igual a 1. Y aquí tenemos nuestro evento menos P por A. Vamos a nuestro ejemplo, la prueba del bolígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Aquí tenemos nuestros resultados. No, el sujeto realmente mintió. Tenemos no mintió o sí mintió. La prueba el resultado de prueba positivo dio 15
Entonces salió que no mintió, pero fue un falso positivo. Y aquí tenemos que sí mintió, 42, y fue un verdadero positivo. Tenemos el resultado de prueba negativo. Dice que no mintió, 32, y sí mintió, solo 9. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Aquí tenemos el 32, fue verdadero negativo, y tenemos un falso negativo de 9. Vamos al ejercicio y aquí tenemos el ejercicio. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Y aquí tenemos la solución: P, negativo o no mintió, o P, negativo, unión, no mintió. Y aquí tenemos cómo se va a manejar. Es P por negativo más P por no mintió menos P por negativo intersección mintió. Esto sobre un total del espacio muestral. Y aquí tenemos nuestro espacio muestral, son las 98 personas. Aquí tenemos, esto es igual a 32, que es el P negativo, más 9. Aquí tenemos 32, que es el P negativo, más 9, que es el de no mintió, más 15 más 32, que es el P negativo, unión, no mintió, menos el 32. Vamos a esto entre el total del espacio muestral. Esto nos da 41 más 7 menos 32 sobre el espacio muestral, que son las 98 personas. Nos da, vamos a ver, bueno, 41 más 47 menos 32 nos da un total de 56. Esto lo vamos a dividir entre las 98 personas y nuestro resultado es 0.5714. Entonces este es el resultado de las personas que no mintieron. Tenemos acá un ejercicio: resolver el siguiente ejercicio, prueba del bolígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Este es pues lo contrario al otro ejercicio que hicimos. Tenemos los mismos datos. Vamos a hacer esta es la solución: P por negativo o haya mentido, o P por negativo o haya mentido, unión haya mentido. P por negativo, aquí tenemos 32 menos 9, más P haya mentido, que son 42 más 9, menos P negativo, una intersección haya mentido, que son los 9, sobre el total del espacio muestral, que son las 98 personas. Esto nos va a dar, vamos a hacer la operación: 32 menos 9 más 42 más 9 menos 9. Esto es igual a 65. Bueno, primero vamos a resolver los paréntesis. Aquí 32 menos 9 nos da 41. Perdón, nos da 23. Entonces aquí estamos un poquito mal. Ok, nos da 23. Aquí le vamos a corregir, nos da 23 más 42 más 9 nos da 51 menos 9. Entonces vamos a hacerla con error de dedo: 23 más 51 menos 9
son 65. Estos 65 los vamos a dividir entre 98, que es el total de nuestro espacio muestral, que es 98, y nos da un total de 0.6632. Y ese sería nuestro resultado del ejercicio anterior. Tenemos aquí, con esto terminamos la regla de la suma y vamos a pasar al tema 4.4, la regla de multiplicación, fundamentos. Tenemos la notación de la regla de la multiplicación, que es P, A y B igual a P por el evento A ocurre en primer ensayo y el evento B ocurre en segundo ensayo. Y aquí tenemos la notación, que es P por A y B igual a P por A por P por B. La regla para el cálculo de P por A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. P por B y A representa la probabilidad de que el evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B y A como B dado A, o como el evento B ocurre después del evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes y la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. La regla formal de la multiplicación sería P por A y B igual a P por A por P por B y A. Regla intuitiva de la multiplicación. P dado A, P dado A. P por B dado A. Regla intuitiva de la multiplicación. Aquí tenemos que P, A y B es la regla de la multiplicación y A y B son independientes. ¿Sí? Si son independientes sería P por A y B igual a P por A por P por B. Si no son independientes sería P por A y B por igual a P por A por P dado B A por P B dado A. Asegúrese de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió. Tenemos un ejemplo del control de calidad en la fabricación de marcapasos. Dice así: los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año, según los datos del Pacemaker and ICD Generator Malfunction de Meisel et al. Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, que es B, y que el segundo marcapasos también funcione bien, también sería B. Utilice los siguientes supuestos. A. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo.
Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los tres marcapasos que funcionan bien y los dos marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Aquí están los tres, que serían B, que funcionan bien, y los dos defectuosos, que serían D. A. Si los dos marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay tres marcapasos que funcionan B, que son los B, y dos defectuosos, que son los D, de manera que obtenemos la probabilidad de A, que son 3B y 2D, y la probabilidad B, que son lo mismo, 3B y 2D. Probabilidad que el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B, es de 3 sobre 5 por 3 sobre 5 igual, vamos a hacerlo, 3 sobre 5 por 3 sobre 5. Esto es igual a 9 sobre 25 o 0.36. 0.36 lo multiplicamos por 100 y es un 36% de que el primer marcapasos y el segundo marcapasos sean B. Vamos con el siguiente. Tenemos un ejemplo de control. Continuamos. Es B. Si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien, que son los B. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad A es 3B y 2D, y la probabilidad B son los 2B y los 2D. Probabilidad por el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Y vamos a hacer la operación. 3 por 5 entre 5 por 2 entre 4, 2 entre 4, esto es un igual a 6, es entre 3 entre 10, que nos da un total de 0.3. Nos da un total de 0.3. Esto lo multiplicamos por 100 y es un 30%. Y aquí tenemos un ejercicio de neumáticos defectuosos. Welling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. A. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Pues bueno, aquí están los 500 menos los 200 que están defectuosos por 4.794, porque se van a seleccionar 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, y sucesivamente se le va a ir quitando. Aquí tenemos 4.999, 4.798 entre 4.998 por 4.797 entre 4.997. Esto nos da un total
de 0.849. Y si multiplicamos 0.849 por 100, nos da un porcentaje de 84.9%. Y con esto concluimos la segunda unidad. Muchas gracias.